Hola, nunca imaginé que mi propia hija me lanzaría una galleta en la cara, y menos una de mis propias recetas. Fue en mi jardín, una tarde de domingo, cuando creí que podríamos volver a sentirnos como familia. El sol se filtraba entre los rosales, la mesa estaba puesta con mantel de encaje, y yo había horneado esas galletas de mantequilla con limón que tanto le gustaban a Ailey, las mismas que le enseñé a hacer cuando tenía 8 años y le encantaba jugar a la tiendita con la caja registradora de madera que le hice con retazos del cobertizo. Pero esa Ailey ya no existe. Ahora tiene 22, habla con desprecio, y lleva las uñas tan largas que apenas puede sostener una taza sin parecer que actúa en una película. Cuando sea mía, quiero poner un columpio blanco aquí, dijo, señalando mi jardín como quien mira un terreno baldío. Perdón, pregunté fingiendo que no había oído bien, aunque el zumbido en mis oídos me decía que sí lo había hecho. El jardín, abuela. La guardería. Mi futura guardería, añadió, con ese tono meloso que usa cuando quiere sonar graciosa. Todos rieron. Todos menos yo. Todavía no he decidido qué voy a hacer con la propiedad. Dije suavemente, con la voz medida. La frase apenas había salido de mi boca cuando Cheryl, mi hija, se levantó de golpe. Su silla chirrió contra el piso de piedra. ¿Cómo que no has decidido? Su cara se había puesto roja. ¿De verdad vas a empezar con tus jueguitos ahora, mamá? Después de todo lo que he hecho por ti. No entendía a qué se refería con todo lo que ha hecho. Hacía meses que ni me llamaba. Apenas me mandaba un ok, cuando le escribía que me habían ajustado la presión, o que el tomillo del jardín había florecido. Pero ahora me miraba como si yo le debiera algo. Como si mis años de trabajo, de noche sin dormir, de meriendas compartidas y cuentos leídos a la luz de la lámpara, fueran una inversión que debía pagar con intereses. Te estás pasando, Cheryl, murmuré tratando de calmar las aguas. No es el momento ni el lugar. Pero ella ya no escuchaba. En sus manos tenía el plato de galletas. Mis galletas. Las que yo misma horneé esa mañana con el prensador de metal de Peter, mi difunto esposo. Las mismas que guardaban en cada bocado un pedacito de lo que fuimos. Y con un movimiento seco sin pensarlo 2 veces me las lanzó. La bandeja voló en el aire como en cámara lenta, las galletas saltaron como monedas lanzadas al cielo, y el sonido del plato al estrellarse contra el suelo fue más fuerte que cualquier grito. Una risa. Alguien se rió. No sé quién. Luego vino el silencio. Me quedé ahí, con migas en el cabello, en la manga, algunas cayendo despacio como copos tristes sobre el suelo de piedra. Me limpié la rebeca con la mano temblorosa, me enderecé como si no doliera, y dije con voz firme, con permiso. No dije más. Me di la vuelta, entré a la casa y cerré la puerta detrás de mí. El reloj del pasillo marcaba las 4:20. El té aún humeaba sobre la mesa del desayuno. En la pared colgaba el retrato de Peter, con su sonrisa serena, como si aún pudiera decirme qué hacer. Me senté en la silla de siempre, esa de madera con el asiento acolchado que él me tapizó una vez con una tela de hortensias. Me quité los zapatos, los dejé ordenadamente al lado de la estufa, y me quedé ahí, mirando mis manos. Las mismas que tejieron las bufandas de sus inviernos, que limpiaron rodillas raspadas, que amasaron pan con la abuela para Navidad. Manos que ahora temblaban. No de frío, ni de rabia. De tristeza. Porque una cosa es sentirse olvidada, y otra es ser borrada. Esa tarde, con las migas aún entre los pliegues de mi ropa, supe que algo había cambiado para siempre. Y aunque en ese momento no lo sabía, ese gesto, ese plato volando, fue el punto de quiebre. Como una piedra lanzada al agua calma. Después de ese impacto, ya nada volvería a estar en su lugar. Antes, ese jardín era puro canto y tierra. El eco de las risas de los niños, las macetas de barro, los cuentos inventados bajo el sol. Todo tenía una magia que ahora solo vive en mi memoria. Cierro los ojos y me veo ahí, 20-30 años atrás. Cheryl tenía 6 años y llevaba coletas. Le encantaba recoger violetas entre las hileras de fresas. Peter, con la camisa remangada y la frente perlada de sudor, se inclinaba sobre un caballito de madera que estaba puliendo con esmero. Quiero que los niños lo monten sin astillarse las piernas, decía. Y yo me reía mientras colgaba pequeños delantales de colores en el tendedero. Era nuestra vida. Nuestra pequeña guardería. Un mundo hecho de madera, mermelada casera, y cuentos sobre hadas que vivían entre los geranios. Cheryl solía sentarse en el columpio azul y me decía: «Mamá,
cuando crezca, voy a tener muchos hijos para que tú les leas todos los días. Yo me inclinaba para hacerle una trenza y le respondía, cuando crezcas, ojalá aún quieras sentarte conmigo. Pero todo eso cambió cuando Peter enfermó. El jardín se volvió más silencioso. Las rosas seguían trepando por la verja, pero el canto de los niños se mezclaba con el sonido del respirador. Peter falleció un octubre. Aún recuerdo el olor de la sopa de calabaza en la cocina, el leve crujir de las hojas en el patio. Y el silencio. Ese silencio que no se va del todo. Después de eso, lo sostuve sola. No por obligación sino por amor. Por costumbre, también. Levantarme temprano, revisar los correos, planificar juegos, asegurarme de que el pequeño banco verde estuviera firme para los más traviesos. Lo hacía porque sentía que, al hacerlo, Peter seguía conmigo. Que Cheryl, de alguna forma también lo estaría. Pero ella se fue alejando. Primero fueron las llamadas más cortas. Luego los cumpleaños olvidados. Después, solo mensajes con excusas. Y por último, solo transferencias automáticas cuando necesitaba algo. Mamá, ¿puedes adelantarme el pago de la matrícula? Mamá, el coche necesita arreglo. Nunca un, ¿cómo estás? Nunca una carta. Ni una postal en Navidad. A veces me sorprendía pensando que quizás el dolor la había hecho fría. Que perdía tanto a su padre que no sabía cómo volver. Pero los años pasaban, y solo el dinero nos unía. El dinero y una distancia cada vez más grande. Aún así, conservaba el columpio azul. Lo pinté 2 veces para que no se oxidara. Guardaba el caballito de madera. Ahora con una pequeña grieta en una pata, en la esquina del cobertizo. Y en mi mesita de noche, entre los sobres del gas y las infusiones de manzanilla, mantenía el relicario que Peter me dio en nuestro aniversario número 40. Dentro, la foto de los 3. Él, Cheryl de niña, y yo, con esa sonrisa que ya no reconozco en el espejo. ¿Por qué seguía aferrada a todo eso? Quizás porque aún creía que era posible volver. Que un día Cheryl llegaría con Hallie, se sentarían en el porche conmigo, y dirían, cuéntanos cómo era papá con las plantas. Y cómo se conocieron. Me imaginaba trayendo galletas, poniéndote, viendo sus caras enternecerse. Pero eso nunca ocurrió. Ahora Cheryl solo me busca cuando hay que resolver papeles, o cuando Hallie necesita ayuda para un emprendimiento. Ni siquiera usan ya la palabra visitar. Dicen, pasar por tu casa, como si fuera un trámite más. Aún así, lo recuerdo todo. El aroma del pan de avena que hacíamos los lunes. Las tardes de plastilina. Las visitas al mercado con Peter. Su manera de acariciarme la mano por debajo de la mesa, cuando los niños hacían demasiada bulla y yo empezaba a perder la paciencia. Respira, me decía con una sonrisa torcida. Sí, antes ese jardín era puro canto y tierra. Y amor. Un amor sencillo. Sin adornos. El tipo de amor que no se grita, pero que se siente incluso cuando se marchan los últimos niños y solo queda el eco de sus pasos. Y ahora solo quedan migas en el suelo. Las señales estuvieron ahí, pero yo no quería verlas. Todo empezó de forma sutil, como una corriente fría que se cuela por una rendija. Una llamada olvidada aquí, un mensaje sin responder allá. Perdón mamá, estaba a 1000, decía Cheryl. Y yo lo creía, o quería creerlo. La primera vez que se olvidó del Día de la Madre. Me convencí de que estaba ocupada. El trabajo, Hallie, el tráfico. Siempre hay razones. Yo misma, cuando tenía su edad, muchas veces me pasaban los días volando entre meriendas y tareas. Pero luego vinieron más fechas olvidadas. Mi cumpleaños. El aniversario de Peter. Navidad, 1 año, sin siquiera una llamada. Y después vino Hallie. Cuando era niña, yo le tejía mantitas con su nombre bordado. Le cocinaba galletas en forma de estrella. La llevaba de paseo por el jardín de infancia, y ella corría entre los arbustos riendo como si el mundo fuera suyo. Pero con los años, esa niña dulce se fue endureciendo. Y no por la vida, sino por la comodidad. Empezó a hablarme con una condescendencia que me sabía a hierro oxidado. Abuela, ¿todavía usas ese celular viejo? Deberías actualizarte. ¿Qué es esto? ¿Una ensalada sin gluten? Bueno, supongo que para tu generación está bien. Yo sonreía. Disimulaba, pero por dentro, cada frase era un pequeño pinchazo. Una tarde,
Le envié una bufanda que tejí con mis manos, como solía hacer antes. Me había tomado semanas. Usé lana azul, del tono que Killer decía que combinaba con sus ojos. La metí en una caja con un lazo. Escribí una tarjeta con cariño, y se la mandé por correo. Nunca supe si la recibió. No hubo ni un gracias. Peor fue lo de la manta de crochet. Esa la hice para Cheryl. Con hilo suave, en tonos crema y lavanda, como los colores de su boda. Era para su sala, le dije, para que se abrigue viendo televisión. Nunca la vi en su sofá. Pero meses después, vi una foto en redes. Hallie en un picnic, sentada sobre mi manta, con una copa de vino encima. Ni una palabra. Ni una mención. También estaba el chat familiar. Ese maldito grupo donde todos se mandan fotos de almuerzos, logros, viajes. Y yo, si decía buenos días, nadie respondía. Una vez mandé una foto de mis galletas, recién hechas. Ni un corazón. Ni un emoji. Pero cuando Hallie escribió: ¿alguien tiene contactos de inmobiliarias? Necesito un terreno para algo importante. Recibió 6 respuestas en 2 minutos. Y una de ellas fue de Cheryl. Tal vez la abuela se decida de una vez. Como si mi jardín fuera una fruta madura, esperando caer al suelo. Esa noche lloré en silencio. No por lo que decían, sino por lo que no decían. Porque el silencio duele más que la palabra cruel. El silencio es una negación. Una invisibilización. Como si ya no existiera. Como si solo sirviera si estoy dispuesta a dar. Y la peor parte es que me acostumbré. Empecé a justificar todo. Están ocupadas. Son jóvenes. No entienden lo que duele. Me repetía eso como un rezo, cada vez que mis mensajes quedaban en visto. Cada vez que Hallie me pedía prestar algo. Cada vez que Cheryl pasaba frente a mi casa sin entrar. Pero lo que más me dolió fue aquel día en que Hallie vino con un documento para firmar. Es solo un poder notarial, abuela, me dijo. Así te ahorras trámites más adelante. Por suerte Ellen estaba conmigo. Lo leyó y me detuvo justo a tiempo. Era una autorización para gestionar la venta de mi jardín. Mi jardín. Te lo iba a explicar luego. Dijo Hallie. Es para agilizar las cosas. Las cosas. Así le llaman ahora a la herencia de una mujer viva. Desde entonces, no volví a confiar del todo. Me hice más cautelosa. Pero aún así horneé esas galletas el día del almuerzo. Porque en el fondo, todavía quería creer que el cariño que sembré podía florecer de nuevo. Pensé que el amor podía hornearse. Me levanté temprano ese día, con el canto de los jilgueros aún colándose por la ventana de la cocina. Me puse el delantal con bordados de fresas. El mismo que Peter me regaló cuando abrimos la guardería, y saqué los ingredientes que había comprado la tarde anterior. Mantequilla sin sal, ralladura de limón fresco, harina de repostería, y el toque secreto que solo mi memoria guardaba. Las galletas de corazón eran las favoritas de Hallie. Lo sé porque cuando tenía 12, una vez comió 7 seguidas, y se escondió la última en la mochila para después. Aún tengo la servilleta arrugada que dejó ese día en la mesa. Cosas de abuela. Usé el prensador de galletas que Peter solía manejar con paciencia. Era de acero, pesado, con un mango de madera desgastado por los años. Al presionarlo sobre la masa, sentí un nudo en la garganta. Cada galleta tenía una historia, cada forma, una intención. También hice las empanaditas dulces que Cheryl devoraba de niña, con membrillo y azúcar glass. Y una jarra de limonada natural con menta fresca del jardín. No era solo comida, era un intento, una ofrenda. Un puente hacia algo perdido. Limpié el patio. Sacudí los cojines del banco de hierro. Coloqué servilletas de lino. Saqué los platos de cerámica que guardaba para ocasiones especiales. Cada detalle hablaba, cada gesto decía: aquí todavía hay amor. Y mientras el olor a mantequilla se extendía por la casa, creí, por un segundo, que era posible, que los años fríos podían descongelarse. Que la comida, como en los cuentos de antes, tenía el poder de curar. Había preparado incluso un pequeño discurso, nada ostentoso. Solo unas palabras para decirles que quería compartir el jardín. Que había pensado en dejar una parte a Hailey, sí, pero también conservar una sección como espacio comunitario, en memoria de Peter. Un lugar donde los niños pudieran seguir viniendo a jugar.
donde la vida continuara. Que ese jardín no era solo un terreno, sino nuestra historia. Cuando comenzaron a llegar, me sentí como una joven anfitriona. Nerviosa, pero esperanzada. Cheryl saludó con un beso al aire, como siempre. Ailey se quejó de que no había señal para sus redes. Yo no dije nada. Solo sonreí, y les ofrecí un plato con las galletas tibias. ¿Las recuerdas, Ailey?, le pregunté con dulzura. Las de corazones. Ella las miró, levantó una ceja y respondió. ¿No eran más grandes antes? Luego se metió una en la boca sin agradecer. Tragué saliva. No me dejé derrumbar. Esperé el momento adecuado. Quería que todos estuvieran sentados, tranquilos. Cheryl hablaba de su gimnasio nuevo, de la boda de la prima de Nicole, de un viaje a Tulum. Ailey hojeaba su celular. ¿Y yo? Yo tenía la bandeja en las manos, la sonrisa ensayada, las palabras preparadas. Solo quería decir algo. Empecé. Con voz baja pero firme. Nunca llegué a terminar. Otra vez, dijo Cheryl. ¿Vas a dar otra de tus charlas? No es una charla, dije. Es algo importante. Fue entonces cuando noté el gesto en su cara. Esa forma en que fruncía la boca. Ese brillo en sus ojos. Como si estuviera acumulando veneno. Y sin previo aviso, tomó el plato de galletas, y me lo lanzó. No fue un empujón. No fue un descuido. Fue un acto. Deliberado. Preciso. Las galletas salieron volando. Algunas chocaron contra la mesa, otras cayeron al suelo. Una me golpeó en el hombro. Sentí el impacto como una bofetada. El plato, de cerámica blanca con flores pintadas, se rompió en dos. El sonido rebotó entre las paredes del jardín como un disparo. Hallie soltó una risita. ¿Alguien? No sé quién, murmuró algo. Y luego el silencio. Yo me quedé ahí, con migas en la falda. Con mantequilla en el borde del suéter. Con el corazón hecho harina. No dije nada. Solo respiré hondo. Me limpié con la mano derecha. Sacudí los hombros. Y sin mirar a nadie, dije con calma. Disculpen. Di media vuelta. Sentí cada mirada en mi espalda. Entré a la casa. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella y dejé que mis rodillas se dieran. Me senté en el suelo. La madera estaba fría. En la cocina, el reloj hacía tic-tac con crueldad. El olor a galleta seguía en el aire, mezclado ahora con algo más. Vergüenza. Pensé que el amor podía hornearse. Sí, pero esa tarde aprendí que hay ingredientes que ni el azúcar ni la manteca pueden corregir. Que hay heridas que no se curan con mermelada. Y que hay momentos en que una madre o una abuela tiene que dejar de hornear para otros y empezar a cocinar solo para sí misma. Me escondí en el pasillo y escuché lo que ninguna madre debería oír. Después de entrar a la casa, no subí al dormitorio. Tampoco fui a la cocina. Me quedé en el umbral entre el recibidor y el pasillo, ese pequeño tramo de madera donde colgaban las fotos familiares enmarcadas. Allí donde el eco del jardín aún se colaba por la ventana entreabierta. Me detuve. No por curiosidad. No por chisme. Fue el tono, esa mezcla entre burla y estrategia. Como si yo ya no estuviera presente. Como si no importara si escuchaba o no. Es vieja y lenta, dijo Cheryl, desde la cocina. Su voz no tenía rastro de emoción. Ese lugar se va a podrir con ella si no hacemos algo. Exacto, respondió Ailey, masticando algo. Yo ni siquiera entiendo por qué se aferra tanto. Es nuestro. Lo hemos cuidado toda la vida. ¿Cuidado? Ellas no sabían ni el nombre de las plantas del jardín, ni que el columpio tenía que engrasarse cada temporada. No conocían el sonido de los pasos de Peter entre las piedras del sendero. Pero hablaban como si fueran las herederas naturales de un reino que nunca gobernaron. Debería agradecer que queremos quedarnos con eso, añadió Ailey entre risas. Podríamos venderlo y comprarnos algo moderno. Pero no. Queremos que se quede en la familia. Solo necesitamos que firmen los papeles. O que se muera, básicamente, murmuró Cheryl, con una risa seca que me hizo tragar saliva. La carcajada de Ailey rebotó contra las paredes. Larga. Falsa. Vacía. Me llevé la mano al pecho. Sentí el frío del relicario de plata bajo la blusa. Lo apreté con fuerza.
Dentro, la foto de Peter temblaba con mi respiración. En ese instante, lo vi en mi mente. Su mirada suave. Su voz tranquila. Y recordé cómo, cada vez que algo dolía, él me decía, no te rebajes, Barb. Ni por amor. No volví al jardín. No volví a poner la mesa. No lloré. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Me quité la Rebeca manchada de galletas. Me senté en la cama. Y me permití quedarme ahí. Quietecita. Como si al no moverme pudiera evitar que el mundo girara. Pasaron las horas. El sol bajó. No tocaron la puerta. No preguntaron si estaba bien. Ni un mamá. Ni un abuela. Solo la puerta del frente. Cerrándose con un portazo. Después, silencio. Y en ese silencio, entendí algo que llevaba años esquivando. No era que me hubieran dejado de querer. Es que nunca aprendieron a querer bien. Confundieron amor con expectativa. Cariño con propiedad. Y yo confundí sacrificio con inversión. Esa noche no cené. No puse la tetera. Me senté en la mecedora que está junto a la ventana y miré las luces del jardín encenderse solas, como cada atardecer. Las mismas que Peter instaló con tanto cuidado. Para que los últimos niños no tengan miedo cuando oscurezca, decía. Y yo, cuánto miedo había tolerado en silencio. Me envolví en la manta de crochet que hice hace años. La buena. La que no regalé. La que guardé para mí, aunque nadie lo supiera. Mientras la casa se hundía en la penumbra hice una promesa, aunque fuera solo para mí. No iba a mendigar más. Ni atención. Ni afecto. Ni respeto. Si no podían amarme con gratitud, al menos iban a aprender a temer el vacío de mi ausencia. Cerré la puerta con llave. Y esa fue mi respuesta. Esa mañana no puse café para todos. No puse la radio ni abrí las cortinas del frente. Solo me levanté, me vestí con la calma de quien ya no necesita explicarse. Y preparé mi bolso. Llevaba mi relicario bajo la blusa y un sobre de Manila donde guardaba documentos que había olvidado que aún tenía. La escritura del jardín. Copias de certificados. Una lista escrita a mano con destinatarios que ya no eran mi familia. La noche anterior no dormí mucho, pero no fue por tristeza sino por claridad. Hay dolores que despiertan, no que desgastan. Y cuando el alma por fin ve la verdad, ya no hay vuelta atrás. En la cocina aún quedaban restos de la bandeja rota. No los limpié. No porque me resignara al desorden, sino porque me pareció justo que quedara ahí, al menos por un día, como evidencia de lo que ocurrió. Como un pequeño monumento a mi dignidad, el teléfono sonó a las 9:14 de la mañana. Mamá, ¿estás bien? No saliste ayer. Ignoré la llamada. Un mensaje llegó poco después. Ailey, con un emoji de carita triste y un sorry por ayer, fue una tontería, jaja. No respondí. Bajé las escaleras, saludé al vecino con una sonrisa y subí al taxi que había reservado la noche anterior. Le di la dirección del despacho del abogado con voz firme. Sin desvíos, por favor. El conductor asintió sin hacer preguntas. La ciudad pasaba veloz por la ventanilla. Pero dentro de mí todo era lento, decidido. Sentí el cosquilleo en los dedos. Ese que me da cuando voy a hacer algo importante. Lo sentí cuando firmé los papeles de adopción de Cheryl. Lo sentí cuando Peter me besó por primera vez en el jardín de Madreselvas. Y lo sentí ahora, mientras sostenía la cartera con ambos brazos como si protegiera algo sagrado. Al llegar el abogado, el mismo que manejó los asuntos de Peter cuando enfermó, me recibió con cortesía. Llevaba gafas nuevas. Me ofreció café. Dije que no. ¿En qué puedo ayudarte hoy, Bárbara?, preguntó, con esa voz que usan los profesionales cuando ya intuyen que el cliente viene herido. Le extendí el sobre. ¿Quiero rehacer mi testamento? No levantó las cejas. No preguntó por qué. Solo asintió y empezó a tomar notas. Le dije con calma que no quería que el jardín pasara a Cheryl ni a Ailey, que ya no sentía que ese lugar pudiera florecer con ellas. Que prefería que se convirtiera en algo útil para otros niños. Niños que aún supieran lo que es jugar sin esperar una herencia al final del día. ¿Y tus bienes líquidos?, preguntó. Tengo una lista de destinatarios. Una parte irá a una fundación infantil. Otra, a la biblioteca del barrio. Y una sección, a la señora Elvira.
la que me trae pan casero cada viernes y me ayuda con el jardín sin cobrarme nunca. Tomó nota. Con esmero. Luego levantó la vista y dijo: esto es irreversible, Bárbara. ¿Estás segura? Lo miré a los ojos y respondí: estoy viva. Y esa es la única certeza que necesito para actuar. Firmé los papeles con una mano firme, sintiendo por primera vez en años que mi nombre aún valía algo. Al salir, el sol se había escondido tras una nube pálida, como si el cielo también estuviera reflexionando. Caminé un tramo antes de llamar otro taxi. No fui a casa. Me detuve en un pequeño café y pedí una infusión de manzanilla. Me senté en la mesa de la esquina, junto a la ventana. Nadie me apuró. Nadie me interrumpió. Solo el aroma del té, el calor entre mis manos, y un silencio que, por fin, era mío. No contesté más llamadas ese día. Ni al siguiente. Cerré la puerta con llave. Y con eso, dije todo lo que necesitaba decir. Me quedé en una habitación sin cuadros y con demasiadas preguntas. Era un motel discreto al borde de la carretera, con sábanas ásperas, una lámpara que zumbaba levemente y una Biblia olvidada en el cajón de la mesita. El tipo de lugar donde nadie te hace preguntas, y tú tampoco quieres respuestas. Apoyé mi bolso en la silla de plástico, colgué mi Rebeca en el respaldo y me senté al borde de la cama. El colchón crujió como si también tuviera algo que decir. En la mesita había un volante promocionando desayuno con huevos duros y pan tostado. No tenía hambre. Solo sed. Me serví un vaso de agua del grifo y me quedé mirando el techo, como si allí pudiera aparecer una explicación que nunca llegó. ¿Qué hice mal? Esa fue la pregunta que más me punzaba. ¿Fui demasiado suave con Cheryl? ¿Demasiado comprensiva? ¿Confundí amor con consentimiento? Recordé cuando era niña y le dejaba dormir en mi cama después de una pesadilla. ¿Cómo le preparaba su lonchera con corazones dibujados en servilletas? ¿Cómo le bordé el vestido blanco para su primera obra escolar, cosiendo a mano cada lentejuela? Peter solía decir: eres una madre de Manuel, Barb, pero el manual está en tinta invisible. Tenía razón. Después de que él muriera, intenté sostenerla sin ser una carga. Le mandaba dinero. Regalitos. Le guardaba silencio. Nunca reclamé por los olvidos. Siempre me dije: algún día lo entenderá, pero ese día nunca llegó. Y ahora me encuentro aquí, en esta habitación de paredes vacías, preguntándome si crié a una hija o a una deuda emocional que nunca supe saldar. Fui demasiado orgullosa para exigir amor, o demasiado frágil para aceptar que no me lo daban. Mis ojos se detuvieron en la Biblia del cajón. No la abrí, pero apoyé la mano sobre ella. No buscando consuelo divino, sino alguna señal de que no estaba loca. De que, al poner límites, no me estaba volviendo cruel. ¿Era pecado pedir respeto? Me incliné hacia la ventana. Afuera, una farola parpadeaba. El mundo seguía, como si no notara mi pequeña retirada. Y eso dolía, porque por tanto tiempo fui el centro de un hogar. La voz que decía cuando era hora de comer. La que cosía, horneaba, aconsejaba. Ahora, el mundo giraba igual. Sin mí. Encendí la televisión para evitar pensar. Pero no había más que infomerciales. Uno vendía un robot que barre. Me reí en voz baja. Hasta los suelos ahora tienen quien los cuide, pensé. Y a mí me tiraron migas. Me recosté en la cama sin desvestirme. La manta raspaba la piel. El techo tenía una mancha de humedad que parecía una cara triste. Me quedé mirando esa silueta como si pudiera escucharme. Como si pudiera responder. ¿Duele tanto para todas, o solo para las que aman sin condiciones? Susurré al aire. Recordé una frase que leí alguna vez en una revista vieja. El sacrificio no garantiza devoción. Y por fin lloré, no por el plato volando. Ni por las palabras crueles. Lloré por los años en que creí que el amor, por ser profundo, era también recíproco. Por los inviernos en que me senté a esperar llamadas que nunca llegaron. Por las veces que encendí la luz del porche solo para que nadie cruzara la verja. Y sobre todo, lloré por la mujer que fui, la que nunca pidió mucho. La que aceptó migajas con una sonrisa. La que pensó que la paciencia siempre sería premiada. Cuando por fin me quedé en silencio, sentí algo nuevo. No paz. Pero sí espacio. Como si al vaciarme, finalmente hubiera lugar para otra cosa.
Algo más digno. Más justo. Miré el reloj. Las 2:47 de la madrugada me senté en la cama y, sin pensarlo, escribí en un papel de libreta motelera. Querida Bárbara, hiciste lo mejor que pudiste. No es tu culpa si no supieron valorarlo. El amor no se mide por el eco, sino por la intención. Descansa. Mañana comienza distinto. Dejé el papel junto al vaso vacío. Y me dormí. No como una mujer vencida, sino como alguien que, al fin, había decidido dejar de pelear por lo que ya no existe. Las cifras no mienten. Y mi corazón tampoco. Volví a casa al amanecer. Nadie me esperaba. No había mensajes. ¿Ni siquiera un llegaste bien? Cerré la puerta con calma. Colgué la chaqueta en el perchero y fui directo al escritorio del cuarto de costura. Ahí, en una caja de lata donde antes guardaba botones, estaban los papeles. Viejos estados de cuenta, recibos, cartas de agradecimiento impresas en tipografía barata. Todo lo que durante años había guardado por hábito, sin darle demasiada importancia. Como si al tenerlos allí, en silencio, pudiera mantener el control de algo. Empecé a revisar. Primero encontré los pagos de la matrícula de Ailey. 4 años de universidad privada, cada semestre costeado por mí. No como préstamo. Como regalo. Para que no tenga que trabajar mientras estudia, decía Cheryl. Tú sabes lo difícil que es hoy en día. Luego vinieron los recibos del auto. Un SUV nuevo, porque mi nieta no puede andar en un cacharro viejo. $10,000 de entrada, pagados desde mi cuenta. La lista continuaba. Un préstamo cubierto cuando Cheryl se endeudó con tarjetas. Los electrodomésticos de su cocina nueva. Una transferencia mensual que hice por 3 años consecutivos. $500 mensuales, para ayudar con el jardín infantil de Ailey, que nunca se construyó. Todo estaba ahí. Números fríos. Fechas. Firmas. Y lo peor, sin una sola nota manuscrita de agradecimiento. Mientras repasaba cada documento, me temblaban las manos. No de rabia. De lucidez. Por fin entendía. No era solo que me habían descuidado, me habían explotado. Me habían visto como una fuente. Un pozo. Una cuenta corriente con voz suave. Y yo, por amor, por lealtad había dicho que sí una y otra vez. Me engañaba creyendo que darlas fortalecía. Pero lo único que hice fue enseñarles que yo no tenía límites. Solo esta vez, mamá. Abuela, tú sí entiendes. Después te devolvemos. Mentiras envueltas en cariño. ¿Y qué recibí? Burlas. Migas. Un plato lanzado. Y esa frase que aún me retumbaba en el pecho. Es vieja y lenta. Me senté en el suelo, las piernas cruzadas como cuando era joven, y bordaba con mi abuela. Cerré los ojos. Respiré hondo. Me visualicé en el jardín, pero no como una figura de fondo. Me vi como la raíz, la que sostuvo, la que dio forma, la que alimentó, y, de pronto, supe qué tenía que hacer. Tomé el archivador. Lo ordené todo por año. Le puse una nota al frente. Pruebas del sacrificio, no del afecto. Y lo guardé, no por rencor, sino por registro. Por si alguna vez alguien intentaba reescribir la historia. Luego encendí la tetera. Puse mi infusión de manzanilla. Me senté en el porche con el relicario en la mano. Y le hablé con acento agudo a Peter. Ya lo veo claro, amor. No fue falta de cariño. Fue exceso. Di tanto, que les pareció natural, como el aire. Y ahora que respiro para mí, se asfixian. Un colibrí pasó zumbando entre las flores. El mismo sonido que Peter. Siempre decía que era buena señal. Sonreí. Ya no dolía tanto, porque ahora sabía que no era yo la rota. Eran ellas quienes nunca aprendieron a ver a una mujer completa. Y eso ya no era mi carga. Ellen llegó con scones. Y con una verdad que necesitaba oír. Tocó la puerta a media mañana, justo cuando yo estaba podando las lavandas del borde del jardín. La vi desde lejos, cruzando el caminito de piedra con una bolsa de papel en una mano, y su sombrero de ala ancha ladeado como siempre. Se movía con esa mezcla de firmeza y ternura que solo las mujeres que han visto muchas cosas pueden sostener sin romperse. ¿Puedo pasar, o estoy interrumpiendo tu retiro espiritual?, dijo con media sonrisa. Le abrí sin decir palabra,
pero creo que mi mirada ya le había dicho todo. Nos sentamos en la cocina. Le serví té, de ese que ella dice que siempre huele a abuelita elegante, y ella sacó los scones, tibios, con glaseado de limón. Los puso sobre un plato de cerámica que pertenecía a mi madre. Por un momento, la cocina se sintió como un refugio en lugar de una estación de paso. Me enteré por Lidia, empezó. Dice que Cheryl se fue de aquí hecha una furia, que tiró el portón al salir. Me encogí de hombros. ¿Y te sorprende?, le pregunté, más por costumbre que por curiosidad. Ella negó con la cabeza. Lo que me sorprende es que hayas aguantado tanto. Tomó un sorbo de su té. Yo jugueteaba con la cucharita, girándola lentamente sobre el platito. ¿Crees que fui demasiado dura?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ellen dejó la taza con un golpecito seco pero cuidadoso. Me miró directo, con esos ojos grises que a veces se clavan más profundo que un análisis. Bárbara, tú diste todo, más de lo que muchas hubiéramos dado. Criaste sola, trabajaste sin descanso, aguantaste desplantes, y aún así seguiste horneando galletas. ¿Dura? Dura es la indiferencia que te han mostrado. Tú, querida. Estás apenas despertando. Me mordí el labio inferior. No quería llorar, pero había algo en esa palabra despertando que me soltó un nudo antiguo. No pensé que doliera tanto, susurré. Ellen se inclinó hacia mí. Me tomó la mano con firmeza. Duele porque tenías esperanza. Porque seguías creyendo que el cariño iba a llegar. Pero hay amores que no florecen, Barb. No porque la tierra esté seca, sino porque las semillas eran de plástico. Solté una risa triste. Esa comparación me pareció tan cierta y tan absurda. ¿Y ahora qué?, pregunté, en voz baja. Ella no dudó. Ahora te proteges. No tienes que correr. No tienes que vengarte. Solo no les abras más la puerta sin condiciones. Que si quieren entrar, traigan respeto, no hambre. Se quedó un momento en silencio. Luego añadió, con esa calma que solo las amigas viejas manejan. No estás sola. Yo estoy aquí, y no necesitas decidirlo todo hoy. Solo date permiso de no volver a dar explicaciones. La habitación se llenó con el aroma del té, y de algo más. Dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía permiso para cerrar ciclos sin culpa. Nos quedamos conversando un rato más. Sobre cosas simples. Las dalias que no brotaron. Un nuevo vecino que tiene gallinas. Una receta de crema de zanahoria que Ellen quiere probar. Y en ese espacio pequeño, entre sorbos de té y pedazos de scone, algo se reafirmó en mí. Yo ya no estaba para ser entendida por quienes solo saben pedir. Estaba para rodearme de quienes sabían sostener. Como Ellen, como yo. Para mí misma. Cuando se fue, me dejó una frase al pie del umbral. Barb. No es demasiado tarde para cambiar el final. La miré alejarse por el caminito de piedra. El sol jugaba con las sombras de su sombrero en la acera. Y sentí, como una corriente suave que tenía razón. Todavía no era tarde. Sellé cada sobre con acera. No por drama. Sino por dignidad. Fue una semana después de que Ellen vino. Una semana de silencio sereno. Sin llamadas. Sin visitas. Cheryl debió entender el mensaje. O quizás no le importó. Pero yo por fin dormía bien. Me levanté temprano ese lunes. Me puse la blusa de lino blanca que Peter siempre decía que me hacía parecer recién salida del campo. Me peiné con esmero y perfumé las muñecas con lavanda. No para nadie. Para mí. Extendí los papeles sobre la mesa del comedor. El testamento nuevo, el acta de donación. Las cartas. Había algo casi sagrado en ese ritual. Como si cada firma a cada coma, reparara una grieta vieja. La decisión fue fácil, porque ya no nacía del miedo ni de la costumbre. Nacía de la claridad. El jardín de infancia, esa pequeña joya de madera, tierra fértil y memorias. No iría a Cheryl. Ni a Hallie. Iría a una fundación local que trabaja con niños en situación de vulnerabilidad. Lo usarán como espacio recreativo y de aprendizaje. En memoria de Peter. Ya imagino la plaquita de madera junto al columpio. Donado por Bárbara y Peter. Quienes creyeron en las infancias largas y felices. El donde nacieron mis nietos.
otra al asilo donde mi madre fue atendida con dignidad. Y una pequeña porción a Elvira, mi vecina, por sus tartas de manzana, y por cuidar mis plantas sin esperar nada. Guardé las cartas personales para el final. A Cheryl le escribí una sola línea. Lo que se hereda sin gratitud, se convierte en deuda. A Hallie, un poco más. No te niego el amor que te tuve. Solo dejo de pagarlo con mi futuro. Y a Ellen, un sobre diferente, con un recorte del jardín que hicimos juntas en el 87, y una tarjeta que decía, gracias por recordarme quién soy. Fui hasta la papelería del centro y compré un sello de cera. Rojo oscuro. De esos que se derriten con una cucharita. Me senté en la mesa. Calenté cada gota con paciencia, y estampé mis iniciales en cada sobre. No por dramatismo, sino porque merecían cierre. Como las cartas antiguas. Como los ciclos que deben clausurarse con peso y estilo. Después, caminé hasta el correo. Cada paso en la vereda se sintió como una afirmación. No llevaba prisa. El sol calentaba los hombros. Una niña pasó en bicicleta y me saludó sin conocerme. Le devolví el gesto. Pensé en Peter. En los días en que planeábamos el futuro con entusiasmo, no con miedo. Y sentí que, de alguna forma, él estaba aprobando todo esto, como si también firmara conmigo. Al llegar a la oficina postal, entregué cada sobre con una sonrisa. ¿Prioritario?, preguntó el joven detrás del mostrador. No, respondí. Llega cuando tenga que llegar. Ya no me corre nadie. Salí ligera. Como si por fin hubiera dejado de cargar con hombres que no me abrazaban, y empezado a sostenerme con los que sí. No contesté ni una sola llamada. Y el silencio fue delicioso. Todo empezó el jueves a mediodía. Estaba regando los geranios cuando sonó el teléfono. Vi el nombre en la pantalla. Cheryl. Lo dejé sonar hasta que la pantalla se oscureció. Ni un suspiro. Ni un dedo temblando. A los pocos minutos otra vez. Hallie. Luego mensajes. Muchos. ¿Qué significa esta carta? ¿Es una broma? Mamá. Responde ya. ¿Qué te hicimos? Eres cruel. Hallie está llorando. ¿Eso es lo que querías? No respondí. Guardé el teléfono en un cajón de la alacena junto a las infusiones. Cerré la tapa como si cerrara también la puerta a todo lo que ya no tenía lugar en mi vida. Luego vinieron los correos electrónicos. ¿Cómo te atreves a dejarlo todo a extraños? No puedes estar pensando con claridad. Merecemos una explicación. Eres injusta. Traidora. Traidora. Esa palabra me hizo soltar una carcajada. Justo cuando estaba cosechando albahaca. Pensé. ¿Quién traiciona a quién? Cuando el amor solo fluye en una dirección. Después, redes sociales. Hallie publicó una historia en su perfil. Una foto vieja de las tres juntas. Ella de niña en mi regazo. Abajo en letras blancas sobre fondo negro. No toda la familia es amor. A veces duele. A veces traiciona. Le siguieron comentarios. Emojis de tristeza. Amigas diciendo qué horror. Conocidos preguntando qué pasó. A ella le encantaba el espectáculo. Yo, mientras tanto, me serví un té de canela y me senté en el porche. Había podado la lavanda ese mismo día. El aire olía a calma. Cheryl dejó 20 llamadas perdidas en menos de 2 horas. Una tras otra. Algunas con voz, algunas sin. Una decía. ¿De verdad nos vas a dejar sin nada? Después de todo lo que hicimos por ti, ¿qué habían hecho? ¿Pedir? ¿Exigir? ¿Tratarme como una alcancía con galletas? Me acomodé en la silla mecedora. Tomé el relicario y lo abrí. Dentro, la foto de Peter parecía más clara ese día, como si él mismo me dijera. No te muevas. No retrocedas. Esto es justo. La paz se instaló en mi cuerpo como un ungüento tibio. Ya no sentía esa ansiedad punzante, ese vacío de espera. Solo el sonido del agua en la regadera. Las hojas de laurel sacudiéndose con el viento. Nunca imaginé que la venganza más dulce sería el silencio. Porque ya no necesitaba explicar nada. Ni justificar. Ni convencer. El hecho de que gritaran tanto solo confirmaba una cosa. Estaban acostumbradas a que yo cediera.
A que mi amor siempre fuera flexible. A que, ante cada puñalada yo ofreciera la otra mejilla con galletas. Pero no esta vez. No esta mujer. Regué el jardín con movimientos lentos. Acaricié una hoja de romero con los dedos. Me metí a la cocina. Horneé pan. Y cuando el horno soltó su primer aliento de levadura y calor, sentí que mi hogar volvía a ser mío. El teléfono vibraba en el cajón. No lo abrí. Porque ya no hay peor castigo para quienes viven del ruido, que el eco absoluto de su propio desprecio. Le dejé el libro de recetas, y cerré la puerta con la misma calma con que se cierra un ciclo. No anunció su visita. No tocó con timidez. Golpeó la puerta con furia, como quien exige entrada por derecho, no por cariño. La vi desde la ventana. Apretaba los dientes. El bolso colgaba de su hombro como un arma. Y los tacones se hundían en la grava del jardín con cada paso como si quisieran dejar cicatrices. Abrí la puerta sin prisa, sin sonrisa. Ni un ápice de nervios. Cheryl se detuvo en seco al verme. Tal vez esperaba a la madre sumisa, la que baja la mirada, la que se disculpa antes de que le pidan. Pero esa mujer ya no vivía aquí. ¿Qué es esta locura?, espetó, sin saludar. No hay ninguna locura. Respondí con voz tranquila. ¿Dejarle la guardería a extraños? A una fundación. Después de todo lo que hice por ti. La miré largo. Vi en sus ojos esa vieja mezcla de rabia y miedo. Miedo a no controlar. Miedo a no heredar. Miedo a no tener más que lo que realmente le corresponde. Nada. ¿Qué hiciste por mí, Cheryl?, pregunté con tono sereno. Ella parpadeó, como si esa simple pregunta la desarmara. Fui tu hija. Dijo como si el título bastara. Y yo fui tu madre. Durante 77 años. ¿Eso me garantiza tu amor? No respondió. Dio un paso hacia el umbral. Como si intentara entrar. Yo ya tenía el libro en la mano. El recetario. Aquel cuaderno de tapas desgastadas, con manchas de vainilla y páginas salpicadas de historia. Lo abrí una vez más esa mañana. Aún olía a canela y nostalgia. Toma, le dije. Esto es tu herencia. Ella lo miró con desconcierto. ¿Qué es esto? Recetas, memorias, paciencia, todo lo que no supiste saborear. Lo dejé sobre la baranda del porche. No lo lancé. No lo escondí. Lo ofrecí como quien entrega una reliquia que ya no necesita para validarse. Cheryl no lo tocó. ¿Estás loca? ¿De verdad vas a cortarnos por esto? No por esto, dije. Por todo lo anterior. Esto es solo la gota que revela cuán vacío estaba el vaso. Nos vamos a quedar sin nada. ¿Y quién les dijo que algo era suyo? Me dio la espalda con un bufido. Luego se giró con una mueca amarga. Te vas a arrepentir. Eso me dijiste cuando rechacé prestarte para aquel viaje a Dubái. No me arrepentí entonces. Menos ahora. Nos miramos en silencio. Dos mujeres. Una pariendo. Otra soltando. Entonces cerré la puerta. No con rabia. No con dramatismo. Con dignidad. La cerré como se cierra un diario después de escribir la última página. Como se apaga una lámpara al final de una larga lectura. Con el alivio de haber dicho todo. Con la certeza de que no habrá segunda edición. Me apoyé del otro lado. Oí sus pasos alejarse. El motor del coche. Nada más. El libro de recetas seguía en el porche. Lo dejé ahí. Que lo recoja si le nace. O que se lo lleve el viento. Junto con todo lo que nunca supo cuidar. El sobre crujió en el fuego. Y con él, la última ilusión. Llegó una tarde de cielo encapotado. No un correo electrónico. No un mensaje. Una carta. Escrita a mano. En papel grueso. El tipo de gesto que, hace años, habría derretido mi corazón como mantequilla en sartén caliente. El sobre tenía mi nombre con buena letra. Reconocí el trazo de Halley. Dudé un instante antes de abrirlo. Lo sostuve entre las manos como quien sostiene una promesa que ya sabe vacía. Adentro, solo una hoja. Querida abuela, sé que quizás dije cosas que no debía. No lo sentí. Solo estaba molesta. Por favor, considérame para el jardín. Me encantaría tenerlo como regalo de bodas.
sería nuestro nuevo comienzo. Te quiero, Callie. No hubo disculpa real. Solo esa petición envuelta en afecto condicionado. Te quiero. Pero solo si cedes. Solo si firmas. Solo si entregas. Respiré hondo. Me levanté. Caminé hacia la chimenea de la sala. La misma donde Kiro solía leer en las tardes. Y sin pensarlo mucho, arrojé la carta al fuego. El papel crepitó. Las letras se doblaron, ennegrecieron, y desaparecieron en cuestión de segundos. Y con ellas, se fue también el último resto de culpa. Me serví una taza de té. Manzanilla con un chorrito de miel. Me la llevé al porche, con mi manta sobre las piernas y el relicario de Kiro en la mano. La luz del atardecer filtraba oro entre los árboles. El aire olía a tierra húmeda y dignidad. Saqué del bolsillo una foto vieja. Yo en el jardín, con Peter detrás y Cheryl de niña en mis brazos, la miré por largo rato. Y luego, la deslicé dentro de un marco vacío que tenía en la repisa. No porque quisiera exhibirla, sino porque ese marco llevaba años esperando su verdad. La coloqué allí, y supe que la historia, al fin, estaba cerrada. Una vez, creí que sería la abuela que un día legaría su jardín con lágrimas y abrazos. Hoy, soy la mujer que legó su jardín, a quienes sabrán protegerlo. Y sí, estoy sola. Pero no soy una sombra. Soy raíz. Soy flor que aún brota. Soy la que dijo, hasta aquí, y no se arrepintió. Mientras el sol caía, tomé mi silla mecedora. La llevé al porche y me senté. El vapor del té me acariciaba la nariz. Las hojas crujían con el viento. El silencio ya no era un castigo. Era libertad. Y con cada vaivén de la mecedora, me repetía en voz baja. Nunca es tarde para volverse fiel a una misma. Bye bye.